Nuestro invitado capital es el presidente de la Sareb, don Jaime Echegoyen. Buenos días, don Jaime. Hola Luis, buenos días. Creo que tiene usted, después del trabajo de estos años, recordemos que la Sareb tiene ya desde el 2012 al 2019 7 años de historia. Recuerdo, solo por poner en contexto a nuestros oyentes, que tiene el difícil encargo de vender, de colocar aquellos activos que cedieron las cajas de ahorro rescatadas, activos por valor de casi 51.000 millones de dólares. Hoy son un poco más de 36.000 millones con las ventas que se han ido produciendo entre medias. Activos que son inmuebles, que son préstamos también. Todo ello tiene el difícil encargo de colocarlo en el mercado. Y parece que las dificultades son evidentes porque está planteando usted una nueva estrategia de venta de activos, ¿no? Viendo cómo han ido las cosas. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. No es tanto porque haya dificultades, sino porque realmente, si coges y dices, oye, nuestro negocio va básicamente de gestión, como cualquier otra empresa, y de generación de valor allí donde creemos que existe valor. Entonces, hay activos dentro de nuestro balance, como por ejemplo un suelo. Imagínate un suelo donde teóricamente podrías venderlo mañana, obtener un pequeño margen propio de lo que hoy en día está ocurriendo en el mercado inmobiliario, o construir encima de él pues una promoción de viviendas si crees que es el sitio adecuado y obtener un margen promotor que es significativamente más elevado. A nosotros nos parece que ahí donde tiene sentido, evidentemente, y sin pretender que eso sea un porcentaje muy elevado de la cuenta de resultados de Sareb, tiene sentido generar valor a través de ese camino, como pudiera ocurrir con suelos en los cuales se pueden obtener permisos a lo largo del tiempo y venderlos por un precio mejor a lo largo del camino. Eso es gestionar. Lo mismo que es gestionar, pues una parte muy significativa que tú has citado de nuestra cartera, que son los préstamos. Los préstamos son el 66% del total, o sea, son sobre todo préstamos y algo de inmuebles, ¿no? En esos préstamos, evidentemente, hay algunos de ellos donde los deudores todavía tienen capacidad de pagar, y por tanto lo que hay que hacer es gestionarlo bien, bien de cerca, y algunos otros donde realmente no existe ya esa capacidad y lo que hay que hacer es ejecutar y obtener las garantías, obtener los inmuebles derivados de la ejecución de las garantías. Y en eso es en lo que estamos. Seguimos vendiendo todos los días muchas casas y muchos inmuebles de otra naturaleza y seguimos, obviamente, pues estudiando propuestas de préstamo, como hemos estudiado en el pasado más de 60.000 con los respectivos deudores. Sobre los deudores se publicó hace algunos días que estaban preparando una denuncia masiva, ¿no? Viendo que algunos no había manera. ¿Es cierto esto? Hombre, yo creo que piensa que cuando nosotros heredamos estos activos o los compramos ya habían pasado una serie de años en los que esos deudores habían sido morosos de sus respectivas cajas de ahorros. Con nosotros llevan 6 años, por lo tanto, después de ponle 3 antes, más 6, 9, alguien que no ha pagado después de 9 años, yo creo que es poco probable que pague. O sea que sí. Tenemos además lo que ustedes han ido haciendo, intentando convertir muchos de esos préstamos con las daciones en pagos en inmuebles. Son más fáciles vender o poner en el mercado inmuebles que préstamos, ¿no? Ahora mismo. Sí, un activo, un préstamo es muy difícil porque no es un activo líquido que se podría decir. O sea, ni tú ni yo normalmente nos compramos un préstamo. Algunos inversores profesionales compran préstamos con el correspondiente descuento allí donde el volumen justifica ese descuento. Por lo tanto, convertirlo en un inmueble yo creo que sale a cuenta en cualquier caso porque el inmueble es un activo líquido, se puede comparar con otro, lo puedes tocar, puedes ir a verlo y tiene un precio de mercado, mientras que un préstamo realmente no lo tiene. De ahí deriva un poco el que digamos, oye, convirtamos aquellos préstamos que se pueda en inmuebles y después vendamos los inmuebles. Me gustaría que nos contara, presidente, cómo van las cosas, las ventas. Este año llevamos la mitad de 2019. Los datos del balance de 2018 mostraron cómo seguían creciendo las ventas a ritmos del 12%, 2 dígitos, pero de todas formas es la mitad de crecimiento que el año anterior, que era el veintitantos por ciento, si no me acuerdo mal. Es como si se fuera ralentizando el crecimiento. En línea con lo que te decía antes y con esa estrategia de búsqueda de la preservación del valor que existe en nuestros activos, en lugar de cederlo al mercado y dárselo a otros que obtengan ese valor en el camino, lo que hemos decidido es que la parte de préstamos, que es una parte significativa, pues requiere de más tiempo y requiere, por lo tanto, de esa gestión y de esa generación de valor a lo largo del tiempo. Y, en cualquier caso, allí donde haya que transformarlos en inmuebles a través de la vía judicial, pues eso lleva su tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es razonable pensar que en el futuro, durante una serie de años, nuestras ventas, entendido como tales, van a ser más bajas en volumen, pero de una calidad mejor. Los inmuebles van a seguir creciendo, a cambio, o sea, los préstamos bajarán, los inmuebles seguirán creciendo y de hecho este año pues llevamos del orden de, me parece recordar, como un 10 o un 12% por encima en términos de unidades. Lo cual pues te da una idea de que efectivamente seguimos en el mercado inmobiliario más que en el mercado de venta de préstamos. Presidente, Sareb nació con un plan de negocio. Todo el mundo sabe lo difícil que es hacer un plan de negocio y mucho más cumplirlo. Y tal y como van moviéndose las circunstancias, el plan de negocio de Sareb creo que va hasta el 2029, si no me engaña la memoria. No es mucho tiempo y viendo que no se ha podido cumplir en los últimos años. De hecho, el grado de cumplimiento, corríjame, fue del 80-82%. ¿No habría que rediseñar el plan de negocio de Sareb? El plan de negocio va desde el día del nacimiento de Sareb hasta el año 27 y la única 27. virtud que tiene en la línea que tú estás apuntando es que se revisa cada año.
O sea, en el mismo decreto ley en el cual se decía, oye, tiene que haber un plan de negocio que llegue hasta el vencimiento de la compañía para darle credibilidad al conjunto del vehículo que se creó en aquel momento al amparo del famoso MOU. También se decía que el plan será revisado cada año porque las circunstancias del mercado cambian cada año. No solo Sareb cambia, vende más o menos, sino que también las circunstancias del mercado inmobiliario, como sabes tú mejor que yo, pues cambian brutalmente. Por lo tanto, el plan lo revisamos cada año e intentamos asegurarnos de que es un plan que refleja su mercado. Evidentemente, con un grado de dificultad propio de toda empresa que se precia, a la que hay que fijarle unos objetivos que son pues de esforzado cumplimiento. Estamos hablando del mercado inmobiliario, estamos hablando de coyuntura económica, la economía española sigue creciendo, el mercado inmobiliario lo ha seguido haciéndolo, la competencia es bastante fuerte, la aparición de los fondos extranjeros en el mercado pues son competidores directos de ustedes, ¿no? Al fin y al cabo, están vendiendo las mismas cosas. Sí, sin ninguna duda ellos son los nuevos competidores. Los bancos eran nuestros antiguos competidores, vendieron sus carteras por presión del Banco Central Europeo y a los requerimientos de capital y demás, y se lo vendieron a los fondos. Por tanto, ahora los fondos que compraron barato pues son evidentemente una competencia dura. Por eso nosotros lo que hemos decidido es no pelear una batalla en la cual tenemos que ceder el margen a los fondos o a otros compradores institucionales, que lo que van a hacer es recoger ese valor y Sareb pues perderlo para siempre. Y por lo tanto, de ahí viene un poco nuestra estrategia. Lo que usted contaba hace un instante, que es muy interesante, claro, muy adaptado a las circunstancias de competencia. Ahora mismo, y según los datos actuales, lo que ha hecho el FROB, recordemos que el Fondo Ordenado de Reordenación Bancaria, que es quien representa al Estado, a los españoles, ¿no? Somos todos accionistas, en cierto modo, de su entidad. Por situar también el contexto, para quien no lo tenga en la mente, el FROB es el mayor accionista de Sareb, tiene el 46%, redondeo la cifra, de la propiedad, seguido por el Banco Santander, que tiene un 22%, CaixaBank un 12%, Sabadell un 6%, Kutxabank un 2,5%. Lo que ha hecho el FROB es, viendo cómo ha ido el ejercicio 2018, es dar por perdido el 92% de su inversión inicial en la sociedad. El año anterior daba por perdido el 75%, lo que va a llevar seguramente al resto de los inversores a tener que provisionar también ese nivel de pérdida, ¿no? Unos 450 millones de euros se está calculando que estos bancos que forman parte del accionariado de Sareb van a tener que provisionar. Esto va a ser así, ¿no? Nosotros, desde el origen, somos parte de un mecanismo de resolución, una especie de mini FROB, por si quieres, por llamarlo de alguna manera, en la cual se decide crear un vehículo para resolver un problema mayor. Cuando se crea ese vehículo, evidentemente hay que hacerlo con unas determinadas contribuciones de capital, en la cual los bancos buenos y algunas compañías de seguros pues ponen dinero para salvar a las cajas malas a través de, siendo Sareb el vehículo conductor junto con el FROB. Desde aquel momento, lo que se pretende es que la compañía cumpla con un mandato que consiste en desinvertir los activos, los 51.000 millones de euros a los que tú te referías antes, de una manera prudente, de una manera bien hecho, o sea, no haciendo barbaridades en el mercado, de tal manera que se pudiera devolver la deuda en la cual incurríamos y que tiene la garantía del Estado. En eso es lo que estamos, en el cumplimiento de ese mandato. Es un mandato que llega a su término, es un mandato que va hasta el día último de nuestra vida, pues estaremos haciendo básicamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los accionistas pusieron el dinero que pusieron en aquel momento para el cumplimiento de ese mandato y como una ayuda a lo que era una necesidad de carácter nacional. Pues en esta escena recuerdo una conversación anterior con usted, en esta misma mesa y ahí mismo, yo creo que fue hace 2 años, y en aquella época se hablaba de si Sareb, con su propia actividad, iba a poder seguir adelante con su mandato, en algún caso necesitaría una ampliación de capital. Usted dijo entonces que no, y ahora sigue pensándolo. Sigo pensando lo mismo. Sareb es una compañía que, a diferencia, aunque se nos llama banco, estamos lejos de ser un banco porque no captamos ni depósitos ni nada parecido, ¿no? Nosotros somos una compañía que funciona con arreglo al criterio de caja, lo cual significa que todos los días vendemos cosas o recibimos reembolsos de nuestros préstamos y con ese dinero pagamos todas las obligaciones que tenemos. Y eso lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de nuestra vida porque, entre otras cosas, como tú bien decías, tenemos más de 34.000 millones de activos para seguir vendiendo. Y lo único que hay que hacer es elegir el momento propicio. Esa es la cuestión. Ahora mismo el saldo de deuda viva en Sareb ha bajado casi un 6%, un 5,6% respecto a 2017. Creo que debe estar en torno a los 36.000 millones, un poco por debajo, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que a nosotros nos parece una cantidad razonable. Evidentemente nos hubiera gustado que fuera más, pero eso depende realmente del mercado en el que estamos y no queremos destruir valor simplemente para pagar una deuda
que como bien sabes no tiene vencimiento, sino que simplemente se hace un rollover de 1, 2 y 3 años todos los años. Y, presidente, cuando usted escucha a los operadores del mercado inmobiliario decir, uy, el ciclo parece que ya está llegando, los precios han subido mucho, parece que se puede haber tocado techo en algunos lugares, salvo Madrid y Barcelona, que daban la excepción en un informe de la semana pasada, ¿duerme bien o le preocupa? Hombre, tiemblo un poquito, para serte sincero. Lo único que pasa es que nosotros somos de todos los operadores que hay, yo creo que el que tiene el patrimonio más disperso, más atomizado por toda España, ¿no? Y eso que tiene su parte mala al principio, cuando solamente suben pues Madrid, Barcelona, Palma, Marbella, Alicante, etcétera, etcétera. Hoy, cuando suben otros sitios, como puede ser pues Córdoba, Sevilla, Tarragona, etcétera, etcétera, a nosotros en alguna medida nos favorece. Evidentemente un movimiento masivo como el demográfico de la gentrificación y cosas parecidas no nos ayuda, pero bueno, todavía nos queda mucho tiempo por delante y tenemos esperanzas en que podremos cumplir. Sí que hay una pequeña vía que están recorriendo que parece empezar a funcionar, que es la colaboración con los ayuntamientos para convertir algunos de sus inmuebles en el mercado en viviendas de protección social, convenios con ayuntamientos, ¿no? Algo van haciendo en Sí, esto. tenemos desde el año 2013, yo creo que tenemos firmados, me parece que con 11 comunidades autónomas y como con 10 ayuntamientos, un programa en el cual hemos puesto a disposición de esos entes públicos de 4.000 viviendas. Entregadas hay como 2.500, o sea, entregadas físicamente hay como 6.000 personas viviendo en esas casas que Sareb ha puesto a disposición. Las cedemos temporalmente porque nosotros no somos quien para regalar el patrimonio de los contribuyentes indirectamente, como tú decías. Pero sí creemos que podemos aportar nuestro pequeño granito de arena en una cosa que es un problema social importante y por lo tanto lo llevamos haciendo años, funciona bien y seguiremos haciéndolo. Usted lleva muchos años en el mundo profesional de la banca. Le voy a pedir una opinión personal. Desde que tomó la responsabilidad en Sareb hasta hoy, ¿puede decirnos de corazón si las cosas están siendo más difíciles de lo que pensaba cuando llegó a la Sareb? Yo creo que son bastante complicadas porque nacía de cero. Es una startup con algunos condicionantes propios de una empresa pues como muy grande, ¿no? Una startup normalmente tú no llegas y al día siguiente te dan 50.000 millones de euros para resolver el problema, sino que tú vas creciendo poco a poco, vas dotándote de tus fuerzas y demás, ¿no? Y luego tiene una enorme cantidad de responsabilidad pública y de responsabilidad de carácter institucional. O sea, nosotros somos un foco de atención por parte de muchos de los organismos internacionales que visitan este país con frecuencia. Y eso pues te da un carácter distinto de lo que es la típica empresa privada. De hecho, ¿a cuánta gente en el extranjero le ha enseñado ya el modelo Sareb? Va mucha. Yo no me atrevo a decirlo, pero te diría que no menos de 10 o 12 bancos o gente con problemas parecidos, ¿no? En Italia están estudiando mucho el modelo español. Sí, lo que pasa es que en Italia tienen un problema distinto y que creo, o sea, esto es meterme en camisa de cebadas, pero en Italia el problema básico radica de que sigue habiendo pues, un montón de bancos y poner de acuerdo a muchos bancos es muy difícil, como ya sabes. Bueno, aquí hay un trabajo hecho que efectivamente está siendo observado por el resto del mundo porque los problemas, recordamos, con el sector inmobiliario se han repetido en numerosos mercados. Don Jaime Echegoyen, presidente de la Sareb, gracias por su amabilidad, por responder a todas estas preguntas y mucha suerte en su empeño. Muchas gracias, Luigi. Gracias a vosotros.